Bueno, continuando con Python, hoy en vez de usar el RAPL que estábamos usando el otro día en internet, vamos a usar una herramienta que ya viene integrada con Python en las versiones de Windows, por ejemplo, que se llama idle o idle, y que en Linux, bueno, la tenés que instalar aparte, o en Mac, no sé cómo será, ese similar. La cuestión es que idle es una pantalla. Al abrir el programa, lo que te abre es una terminal interactiva de Python, como se ve a la derecha en la pantalla ahora. Hay uno en esa pantalla puede escribir lo que quiera, ¿sí? Como vemos ahí se evalúa una expresión y así podemos ejecutar nuestro código. La mejor manera de hacerlo es ir a donde dice archivo, file, new, y ahí te va a abrir una ventanita nueva, como está acá a la izquierda, donde también podemos escribir el código, pero ya un poquito más complejo. Ya para ejecutar este código necesitamos apretar la opción que dice run y después, o si no, simplemente F5 y nos va a pedir para guardar el archivo, y el resultado de esa ejecución se va a mostrar acá a la derecha. Yo acá estoy haciendo un cálculo, entonces para mostrar el resultado de ese cálculo en realidad debería ser print estamos F5 y ahora sí nos aparece el cálculo del otro lado. Bueno, esta es la herramienta que vamos a usar entonces para continuar con la clase como una alternativa a lo que habíamos visto en web, así pueden trabajar también offline. La clase pasada nos habíamos quedado en el tema de la calculadora. Hoy ya vamos a ver lo que son los bucles o estructuras de control repetitivas. La primera con la que nos vamos a encontrar es con la sentencia while en inglés o mientras en español. Esta sentencia while lo que hace es ejecutar una serie de instrucciones o un bloque siempre y cuando se cumpla una condición. O sea, evalúa esa condición y si es verdadera continúa haciendo lo que haya dentro de las sentencias. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ¿cómo se escribe while? Es con la palabra reservada while, como ven nos va a cambiar de color, la condición, dos puntos y abajo las instrucciones que queremos que se ejecuten en ese bloque. O sea, mientras esta condición se evalúe verdadera, se ejecuta esta línea, esta línea, esta línea. Cuando termina acá, vuelve otra vez hasta arriba y evalúa otra vez si la condición sigue siendo verdadera, y si no, lo que hace es continuar desde acá, de la línea inmediatamente que continúa al while, pero ya sin la indentación, sin estos espacios, ¿no? O sea, ahí se cambia el bloque. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Digamos, queremos imprimir 10 números. Entonces voy a definir una variable contador que va a inicializar en 0. Entonces digo while mientras contador sea menor o igual que 10, imprimí lo que haya dentro del contador y contador súmale 1. O sea, contador igual a contador más 1. Una forma como en Python esto es muy común, digamos, en programación es muy común tener que hacer que una variable se vaya incrementando en una cantidad constante. Entonces el lenguaje nos permite hacer este tipo de contador más igual a 1, que va a ser exactamente lo mismo de arriba. Al valor que haya en contador en este momento le va a sumar 1 y lo va a volver a guardar en contador. O sea, lo que haya en contador, si hay un 0 le va a sumar 1 y va a guardar un 1 acá. En la próxima vuelta si ya hay un 1, entonces le sumo 1, entonces guardo 2 y continúo. Cualquiera de estas dos operaciones son equivalentes. Vamos a verlo en acción. Estamos F5, nos va a pedir que guardemos. Y como vemos al lado derecho de la pantalla, ahí salió el resultado impreso de 0 a 10. Si yo no hubiera puesto esta variable acá para que vaya sumando a contador, esta expresión
siempre hubiera sido verdadera y esto hubiera girado eternamente adentro del while. Así que cuando escriben un while siempre en algún punto tienen que dar una condición de salida, si no se va a considerar un bucle infinito y el programa se les va a trabar. Vamos a ver otro ejemplo para romper este bucle de otra manera. Supongamos que tenemos un personaje. Ese personaje tiene una vida. Vamos a definir una variable y le queremos preguntar al personaje si quiere avanzar por la neblina, y el jugador va a responder por pantalla sí o por no. ¿Esta neblina algo peligroso o no sabe qué es lo que pasa allá adentro? Bueno, una de las cosas que hago primero es a la respuesta que me ingrese por este input la convierto en minúsculas con esta función y guardo. Vamos a ejecutar esto. ¿Quiere avanzar por la neblina? Voy a poner sí con mayúsculas. Como ven, me guarda en sí, pero con minúsculas directamente. Así no tengo que estar lidiando con eso. Bueno. Entonces, si responde que sí, voy a caminar por la neblina. Voy a llamar a algo, voy a decir que caminar por la neblina es verdadero, y si no, caminar por la neblina es falso. También imprimo un mensaje para que el usuario se entere qué está pasando. Respuesta lo vamos a comentar. Queda ahí. Bueno, ahora vamos ya a lo que estábamos viendo, que sería el bucle para que camine. Entonces hago un bucle while y le digo, mientras caminar neblina sea igual a true. Fíjense que doble igual significa una comparación. Acá evalúa esta expresión. Si yo pongo un solo igual, estoy haciendo una asignación. En cambio, yo lo que estoy queriendo hacer acá es una comparación. Entonces, mientras sea verdadero, va a seguir con todo este bloque que esté acá abajo, todo lo que esté dentro de esta indentación. Entonces digo, vida es menor a 95, sí. Entonces, si la vida es menor a 95, le pongo sobrevives y cambio esta condición, o lo que también le llamamos bandera. Cambio la bandera a falso. Si no, por el lado contrario, sigue por aquí, le resta 1 a vida y imprime la palabra quema. Y después de que termina este bucle, cuando sale, imprime 2 mensajes más. Vamos a ejecutarlo para ver cómo. ¿Quieres caminar por la neblina? Sí. Y él dice, no sabía lo que hacía. Quema. Y va mostrando unos valores. Dice sobrevive. Quema. Deja unos más. Y computadora informe los signos vitales. Signos vitales igual a 93. Volviendo al código. Primero que tengo un par de variables acá que vamos a quitar. Era para ver cómo se estaba comportando este código. Ahora, una cuestión. Como yo tengo la evaluación acá y tengo el false acá definido, esto va, cuando la vida sea menor a 95, o sea que sea 94, igual va a ejecutar estas 2 instrucciones que quedan. Entonces esta condición está un poco compleja porque yo no quería llegar a que imprima 93. Eso es porque evalúa el código. Si yo quiero escapar inmediatamente de este while, hay otra palabra reservada que se llama break. Y esa palabra reservada break, cuando pasa por acá, escapa inmediatamente el bucle y ya no ejecuta las 2 líneas que quedan. Entonces cuando hacemos los while también tenemos que ver dónde estamos cambiando esta condición, porque se va a ejecutar todo el bloque hasta que vuelva acá arriba. Y si no queremos salir del bloque sin que vuelva ahí arriba, usamos la palabra break. Vamos a ejecutar y ver qué pasa ahora. Quema. Y ahora, como ven, quedó signo vitales en 94.
Bien, estos son el while, entonces un bucle que se repite una cantidad que podría ser incluso infinita de veces mientras esta condición se cumpla, mientras sea verdadera. Estas condiciones también las pueden combinar con el AND, con el AND o con el AND o con el OR, y también con el NOT para negar algún tipo de condición que necesiten. Bien, vamos a hacer un juego pequeño, ¿no? Donde trataremos de que nuestro jugador adivine una palabra secreta. En este caso va a ser gamer. Bueno. Entonces lo que le vamos a decir al jugador ahora, que ingrese la palabra secreta según que trata de adivinar mi palabra secreta. Ojo con la indentación para que todo funcione. Entonces, acá lo que voy a hacer es, si mientras una suposición no sea igual a palabra secreta, con este símbolo de exclamación más igual, estamos diciendo no es igual, sería. Mientras la suposición no sea igual a la palabra secreta, hace lo que esté abajo. Como la palabra suposición arranca en vacío prácticamente y el otro en gamer, se cumple esta condición en el primer intento. Ejecutamos. Y ahora me dice ingresa la palabra secreta. Pongo cualquier cosa, aire, ingresa la palabra secreta. Fuego, no sé, tierra. Y va a seguir infinitamente, no tengo una condición de salida hasta que ponga la palabra secreta que es gamer y me dice ganaste, sos re hacker. Bueno, este juego así como está es muy simple y aburrido. Vamos a mejorar un poquito. Primero le vamos a tratar de agregar una cantidad de intentos a nuestro jugador. Vamos a ponerle un límite de intentos y también vamos a ver si llegó a ese límite de intentos. Entonces agregamos una variable que sea contador de intento, que arranca en 0. El límite de intento vamos a decirle 3, tiene 3 veces para acertar. Y después vamos a hacer una bandera o una variable booleana que tenga verdadero o falso para saber si alcanzó ese límite, que arranca por supuesto en falso. Bien, ahora esta condición ya no nos alcanza, ¿no? Ahora lo que necesitamos es decir primero, o sea, esa condición agregarle que aún no haya alcanzado el límite. Entonces, como arranca en falso, si yo le pongo un no, esto es verdadero y esta también es verdadera, entonces continúo con la ejecución de lo que haya ahí adentro. Bien, ahora cada vez que ingrese una suposición también tenemos que saber primero si puede jugar, porque acá estamos diciendo, bueno, llegó al límite, qué sé yo. Bueno, tenemos que decir si el contador de intentos es menor que el límite de intentos. Si esto se cumple, a contador de intentos le sumamos 1. Y ahí le dejamos que pregunte, que ingrese, digamos, la palabra secreta. Por el else, por el caso contrario, vamos a decir que llegó al límite igual a verdadero. Y esto lo va a ejecutar mientras se cumplan estas condiciones. Mientras se cumplan estas condiciones, le va a dejar. Ahora, cuando termine esta condición, o sea, cuando la palabra secreta es igual a la suposición y el límite todavía no fue alcanzado, y el límite sí no fue alcanzado, va a salir del bucle. Cuando cualquiera de estas condiciones no se cumpla, va a salir del bucle y ahí
vamos a decir, si llegó al límite verdadero, la variable, vamos a decir un mensaje perdiste, y si no, quiere decir que ganó. Vamos a ejecutar. Tenemos un error y me dice límite de intentos no definido, por ahí le habré errado alguna palabra. Vamos de nuevo. Le he errado esa palabra. Ingresa la palabra secreta: aire, fuego, tierra. Perdiste, te quedaste sin intentos, seguí participando. Vamos de nuevo. Ingresa la palabra secreta: aire, tierra, gamer. Ganaste, sos rehacker. Bueno, nos queda ya un juego un poquito más interesante, donde no solo vemos una condición, sino también que podemos ejecutar en el bloque. No solo hacemos la condición acá arriba al inicio del bucle, sino también podemos meter condiciones a lo largo de la ejecución de este bloque. Acá, por ejemplo, no usé el break para salir. Podríamos, si usando la bandera, podríamos reemplazar esto por un break y listo. Bien. Estos bucles entonces son para mientras una condición se cumpla, pero hay veces que nos sirve ejecutar el bucle un número de veces, como habíamos visto en el primer ejemplo. Vamos a copiarlo acá. En este bucle yo lo que quiero es imprimir mientras sea menor de 0 a 10, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Tenía acá la palabra contador. Ahí está. Va de 0 a 10, termina el bucle. Lo vuelvo a ejecutar de 0 a 10. Siempre que lo ejecute, entonces va a ser de 0 a 10. Va a ser un número finito de veces. Bueno, como esto también es común, existe otra estructura que en inglés es for, que se traduce como para. For o para cada x sería en realidad, para cada cantidad de elementos, que nos permite repetir un número finito de veces. Y además nos permite repetir un número de veces sobre una variable que sea un conjunto de cosas. For, entonces comienza con la palabra for, seguida por la variable. En este caso vamos a poner ítem, por ejemplo. Esto es una variable. Después la palabra in y un conjunto de cosas. Entonces, ¿qué hace for? Va recorriendo este conjunto, por ejemplo una lista. Habíamos visto en algún momento la lista. Vamos a llamarle conjunto, conjunto. Y tengo una lista arrancada con corchetes, separada por comas, los elementos de la lista. 1, 2, 3, 4. Esto sería una lista de enteros. Entonces, para cada elemento de ese conjunto, cuando recorre for, va a asignar en ítem el valor de ese elemento. Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta de esto, ítem va a valer 1. Vamos a ejecutarlo dentro de un rato. Bien. Asigna en ítem y ejecuta esta línea, todo lo que está dentro de su bloque. Cuando llega acá abajo, sube otra vez y ahora ya a ítem le asigna el elemento que sigue, el 2. Entonces, en la segunda vuelta, ítem vale 2 y imprime 2. Vamos a verlo esto en ejecución. Y como ven acá abajo, imprimió 1, 2, 3, 4. O sea, en orden recorrió todos los elementos de este conjunto y los fue asignando a esa variable de ítem y nos las mostró. Esto es súper útil con cualquier tipo de estructura como listas, diccionarios, arreglos, como ya lo vimos en otros temas. Vayan al otro video. Vamos con otro ejemplo de for. Entonces, supongamos que tengo una lista de amigos: Juan, Karen, Brian y quiero imprimir cada uno de esos amigos.
Entonces, en cada vuelta a nombre amigo guardo el valor del nombre y lo muestro. Similar al anterior, pero con cadenas en vez de con enteros. Como ven, me imprime los 4 nombres y después, a propósito, le puse una sentencia acá imprimida al final para que vean que imprime este bloque y no lo que sigue. O sea, cuando termina este bloque, hasta que termina, cuando termina sigue con la línea inmediatamente siguiente. ¿Qué otra cosa conocemos como un conjunto de cosas? Son las cadenas o las cadenas de caracteres, como habíamos visto. Y eso también en for, usando for podemos imprimir. Esto es una cadena de caracteres que en realidad es un conjunto de letras, o de caracteres seguida. Por ejemplo, el espacio forma parte de ese conjunto. Siguen estas letras, una por una, sigue este espacio y así. Bueno, si nosotros con el for asignamos una letra o un carácter acá, vamos a poner carácter, y esto lo ejecutamos, el resultado va a ser, ponga pausa y piense qué es lo que va a salir acá al costado. Entonces, como ven, sale una letra por vez o un carácter por vez, incluidos los espacios también. Bien. Otra forma también de recorrer cuando lo tenemos muy en claro qué hacer es usando la función rango o range. Esta es una función que viene por forma nativa como es en Python, y se le ingresa un número. Entonces esto devuelve en realidad una lista que va de 0 a 5. ¿Cómo puedo saber eso? Porque print transforma lista al rango y ejecutamos esto. Vemos que el resultado es una lista que va de 0 a 4. Una lista que tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces sabiendo esto, podemos jugar con el rango para hacer un for. Ítem. Este ítem, recuerden siempre que es una variable, algunos la llaman i, como sea. Me gusta llamarle ítem para que se entienda un poquito mejor. En donde, en rango de 5, 2 puntos. Y acá va a ejecutar entonces, ¿cuántas veces? 5 veces, de 0 a 4 en la lista. Vamos a imprimir eso. Y para que vean esto cómo sale, ahora un poquito más ordenado. Dice, en esta iteración el contador vale 0. O sea, este ítem que está acá vale 0. Ya en la segunda iteración vale 1. En la tercera vale 2. En la cuarta vale 3. Y en la quinta vale 4. Así recorremos por ahí o imprimimos una cierta cantidad de veces, finita de veces. Siempre que yo ejecute esto, siempre va a ser esas veces y no va a haber otra vez más nueva. Bien. Podemos hacer con rango. Como rango también puede jugar con otro tipo de valores en su definición, en otro tipo de argumentos. Vemos, por ejemplo, que si le ponemos vamos a poner de 3 y 10, me devuelve una cierta cantidad de elementos, pero ya finita, digamos. Pero si quiero jugar solamente con esos valores, también podría imprimir una cierta cantidad de veces, digamos que son la cantidad de elementos que me devuelva rango. En un momento imprime y termina el bucle. Bueno, vamos a volver a repetir nuestra lista de amigos. Y ahora vamos a jugar con el for, pero de una manera distinta. En vez de hacer el automático, o la forma Python que nos está devolviendo, vamos a hacerlo como si fuera a mano. Voy a definir una variable índice en un rango. Y voy a usar la función len para que me devuelva la cantidad de elementos que tiene esta lista
sea que en este caso va a ser 3, y entonces que me haga un rango de 3 elementos. Entonces que va a ser un rango que va a ser 0, 1, 2 y ahí termina. ¿Se entiende? Entonces len me devuelve una cantidad y rango me genera esa lista para poder iterar. Entonces lo que voy a hacer ahora es imprimir accediendo a la lista por su índice. Entonces cuando esté en 0 va a acceder a Juan, cuando esté en 1 va a acceder a Karen, cuando esté en 2 va a acceder a Brian. Vamos ahí. Entonces, como ven, imprime la lista de amigos. También podemos poner condiciones acá y jugar un poquito con la condición. Tomar por ejemplo el caso extremo de la primera condición. Y decir por ejemplo si el elemento es 0, entonces primero imprimirme este cartelito, lista de amigos, y después recién imprimirme el elemento. Y vamos a agregar otra instrucción más, que es cuando termina el for, que me imprima el cierre de la lista. Índice. Bueno, acá falló porque estaba con otra palabra, el nombre de la variable. Y ahí, como ven, me imprime. Entonces cuando está en 0 tengo un cartelito y puedo poner condiciones adentro de ese for. No necesariamente tiene que ser un for con secuencias una tras la otra de instrucciones. Vamos a ver otro ejemplo también de uso de for, ya dentro de una función un poquito más interesante. La función potencia, que viene nativa en Python, nos devuelve la potencia de un número, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos hacer nuestra propia función potencia. Las funciones arrancaban con def. Tenemos una función que se va a llamar elevar a la potencia. Una función tiene sus argumentos, tiene 2 puntos. En este caso le vamos a poner dos parámetros, uno que sea la base y otro que sea la potencia. Las funciones también tienen un bloque, y recuerden siempre que las funciones tienen un return para que devuelvan algo. Entonces